encontré videos viejos, pasados. Sí, yo entré en YouTube, pero encontré un montón de videos tuyos, inclusive estabas con planchita, digo, no, esto no es. ¿Cuándo? Tienes que buscar dentro del canal de YouTube Sí. en listas de reproducción. ¿Y cuál es? Entonces entras en listas de reproducción y ahí ya está la interpretación de los sueños, depresión, duelo, melancolía, que es Que esos son los actuales. trastorno Porque yo bipolar. entré en unos montón, pero Sí, antiguos se veía. Claro, porque se van... Claro. Pero si entras en listas de material. reproducción están ordenados por cursos. Sí. Ah, bien. ¿Y qué es? ¿Los que tienen más uso son los últimos o...? Lo tienes que buscar por el título. Ah, tengo que fijarme. Por el ¿Y título. dice fecha o algo como para Sí, identificarlo? sí, de luego ahora? dentro de cada vídeo están las fechas. Yo no lo busqué, me empecé a ver algunos, pero me di cuenta que no eran actuales. Pero eso hace rato, ahora no vi. Y ahora que vos dijiste el de la semana pasada, digo, me está. acordé. Sí, porque lo has colgado dos y... Claro, está el del grupo de las 12:15, 1:15 y luego el del grupo de 1:30 a 2:15. Claro. Vale, yo he visto el... Pero vamos en la misma... Sí, los mismos temas estáis tratando. Lo que pasa que, claro, son grupos diferentes y se producen cosas distintas, ¿no? Verdad. Digo que si queréis Pero verlos también. que tratan los mismos temas. Los mismos temas, sí. Hay estos dos grupos, el de las 12:15 a la 1:15, estamos estudiando el curso de depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar. Después están los grupos de 10 a 11 y de 11 a 12 que se están estudiando la interpretación de los sueños. Sí, que está muy interesante. Y perdóname, ¿qué ibas a decir vos que te interrumpimos? Sí, es que claro, como estuve detenidamente mirándolo el fin de semana, porque me gusta así pausado, ver todo lo que estaban comentando los compañeros y toda la explicación que dabas tú. Entonces me llamó mucho la atención cuando se tocó el tema este de, no sé, había una persona aquí que nombró que había tenido un problema a nivel médico y que, bueno, que había acudido a algo a nivel alternativo, un herbolario o algo así, me parece. Sí. Y digo, en este tipo de cosas, o sea, creo que está muy bien, ¿sabes? O sea, ser un poco abierto y poder utilizar de cada rama a nivel médico, a nivel psicológico, lo que te viene bien, pero también creo que se tiene que tener mucho cuidado porque se está, no sé, en el campo de la psicología, a lo mejor tú también lo sabes porque eres profesional de ello, que se está usando mucho con este tema de las terapias alternativas porque están habiendo muchas ramas, o sea, con esto de, pues yo qué sé, constelaciones familiares, biodescodificación, en donde mucha gente está siendo terapeuta pero sin tener una base de psicología. Coaching. Efectivamente. El coaching es tipo curso, también es cortito, no es una preparación como tiene un psicólogo. Eso es, entonces digo, yo no estoy en contra de que se hagan ese tipo de cosas, pero sí que estoy viendo cada vez más que hay personas que están ejerciendo, no sé, por ejemplo, homeopatía, acupuntura, que no digo que eso, claro, eso ayuda, pero muchas veces las bases como tal de la medicina y de la psicología son importantes de cara a una terapia, y creo que hay muchas personas que están utilizando un uso para decirte, porque yo además he estado en cursos en donde me llega a plantear, Lina, si te pasa esto en tu vida es porque tú lo estás creando con tu mente, porque tú eres la culpable, porque tú... Entonces yo muchas veces digo, a ver, ¿hasta qué punto me estás metiendo toda la parte teórica de esta formación, que yo entiendo que hay que modificar unas creencias y sucede muy bien en psicoanálisis, pero también está la parte, ¿no?, la emocional, en donde te están diciendo... Tienes que estar todo el tiempo manteniéndote bien, no puedes sentirte mal, no puedes estar triste, tienes que estar todo el tiempo optimista. Digo, cuidado, porque es que ya, aparte de que los seres humanos vivimos en un estilo de vida donde nos tenemos a desconectar de nuestras emociones y parece que tenemos que estar como todo el tiempo en una línea de estar bien, ¿no? Que era lo que comentaban justo a la entrada en el vídeo de... ¿Qué tal estás? O tú preguntabas, ¿no? ¿Cómo estamos? Y mucha gente decía, bueno, bien, muy bien. O otros decían, bueno, eso es un convencionalismo, a veces decimos bien, pero estamos mal, ¿no? Según la persona con la que tengas delante. Y yo decía, qué curioso, porque en la realidad, en los grupos sociales, muchas veces dices que estás bien, pero porque también hay personas que a lo mejor no les gusta mucho que digas qué tan mal estás, porque se está viendo como pero también depende de qué ámbito, claro. Vos no podés empezar a explayarte en un ámbito, yo voy a empezar a contarte mis cosas acá, no tiene sentido. Claro. Para gente que no conozca, y eso no es lo que vos decís, yo creo que depende de qué se oferre cada uno, ya va en el raciocinio de uno,
en ver hasta qué punto puedes Claro. creer o no algo, eso no podés evitarlo. Claro. Hay gente que es lo mismo que los que tienen cáncer y no quieren tomar medicinas y creen que se Eso van a... es. Lo que Eso pasa va es que, en cada uno, lo que creo, pasa es que ¿no? creo que No podés. respetar quizás que vale, que tú puedes tomar la herramienta, ¿no? Yo he estado con homeopatía, acupuntura y me ha venido muy bien, pero sin embargo también acudo a hacer mis analíticas, Claro. ¿no? Mi chequeo médico y lo combino con eso, igual que si por ejemplo acudo a un psicoanálisis, yo voy a seguir ese proceso de psicoanálisis porque estoy con un profesional, pero creo que hay como una especie de mente cerrada en este tema en donde si una persona te dice tienes que reprimir las emociones para estar bien, digo, hombre, yo no estoy de acuerdo con eso, porque en la A veces vida... es una mirada social. En general, si vos hablas en particular, yo he hablado con gente, qué sé yo, mi novia que es psicóloga, eso, no te piden eso. En la sociedad en general te piden que vos tenés que estar de buen humor y si estás de mal humor, sos letra. Pero también está Claro. uno de ser bueno. Bueno, ella misma decía, creo, recordar que en una de las clases tú decías, no sé, que había dicho alguien, que siempre, en cuanto más bien estés, mejor te vas a encontrar. Que no puedes meterte en decir, ay, pobrecita, que estoy muy mal, que No, no sé claro. qué, porque eso te deprime más y entonces ya no... Pero es que es muy difícil cuando estás mal coger y decir, bueno, no pasa nada. Hay gente que está peor que yo, hay gente que tiene cáncer, yo nada más me he roto un brazo. Claro, por eso... Pero es que eso no lo entiendo, Hola. no lo entiendo. Creo que es una forma de decir, bueno, pues vale, siempre mirando para atrás vamos a encontrar gente que está peor que uno y gente mirando para adelante. Claro, Pero eso no es una pero- forma de... Yo por eso cuando veo el Curarte. vídeo, lo que tú dijiste de regular, que en psicoanálisis se regula la cantidad, ¿no?, de lo que es la neurosis, digo, eso me parece muy adecuada la explicación que ha dicho Virginia, porque en realidad lo que necesitamos es regular esa cantidad, que si tenemos 5 minutos histeria, es lo normal, ¿no? 5 minutos algo de tristeza, pero no toda nuestra vida enfocados en ese tipo de estructura clínica, que es lo que nos va a llevar una vida más desadaptada, ¿no? Y creo que eso, digo, hombre, eso estaría muy bien que muchos profesionales los tuviéramos en cuenta, porque creo que también se parte de otras realidades en donde también pues se distorsiona un poco el contexto clínico. Claro. Pero vamos, que ha sido muy buena la clase, que yo la he visto y recomiendo que la veáis porque ha estado Está bien, genial. sí. Sí. A ver si la encuentro, no la veo bien. ¿Cuál es lo que recomiendas? Sí, la clase que habéis tenido la semana pasada, que yo no estuve y la vi por online. Es que nosotros tampoco estuvimos, por eso no lo que me estábamos. parece- Ah, claro, es que yo decía, me he Genial. equivocado de hora. Porque tú sí te estuviste. Y asisto. Hoy vamos a hablar de la depresión posparto. ¿Vale? Dentro del curso de depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar, las dos clases anteriores estuvimos hablando del trastorno bipolar. Y hoy os he traído este tema que también está es un tema muy generalizado, ¿no? Porque muchas mujeres sufren depresión posparto, y vamos a ver cómo lo vamos a relacionar con todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso sobre la melancolía, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y este es un curso que realizamos en Alcalá de Henares, Madrid, España, y que emitimos para el resto de ustedes que se encuentran en otras partes del mundo. Y para aquellas personas que lo quieren volver a ver, como nuestra compañera que no pudo venir la semana pasada y lo estuvo viendo, Lina. Bueno, entonces, ¿qué es la depresión posparto? La depresión posparto es una depresión que padece o sufre una mujer después de dar a luz a un hijo, ¿no? Generalmente en el primer año después de dar a luz al niño, ¿no? Puede ser inmediatamente después del parto, o los 3 meses siguientes, o los 6 meses siguientes, generalmente en el primer año. Entonces, clínicamente hablando, los síntomas de la depresión posparto son pues los mismos que en la melancolía que estamos viendo, porque es una melancolía, una depresión. Si no, ya estaríamos hablando de otra estructura clínica que también puede darse, pero los síntomas serían el profundo dolor psíquico
que siente el melancólico, la cesación del interés por el mundo exterior, deja de interesarle, la pérdida de la capacidad de amar, la pérdida de la capacidad de trabajar, se inhiben todas las funciones, aparece la alimentación, tocada, el sueño, cualquier actividad. Y sobre todo, y muy importante, y lo que diferencia la melancolía del duelo, es que aparece esa disminución del amor propio en el deprimido, en el melancólico, ¿no? Decíamos que se ataca a sí mismo, soy imbécil, no sirvo para nada, mejor me muero, disminución del amor propio, que ya sabemos por qué es, ¿no? Ya hemos hablado de esto varias veces en el curso, que es por identificación con el objeto perdido. Se ha identificado, el objeto perdido ha pasado a ocupar parte de su yo, y entonces cuando el melancólico se ataca a sí mismo o se mata a sí mismo, el suicida, no es a sí mismo que se está atacando o matando, sino que es a ese objeto perdido con el que se ha identificado. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué indicadores nos van a dar la señal de alarma de que una mujer está deprimida después de un parto? Bueno, pues por ejemplo que se siente triste, desesperanzada, vacía, abrumada, frustrada, que llora más frecuentemente de lo normal o sin motivo aparente, que se preocupa demasiado o está excesivamente ansiosa, se siente malhumorada, irritable, inquieta. Está afectada la función del sueño, puede ser que o duerma en exceso, ¿no? Está durmiendo muchas horas, o no puede dormir, incluso cuando el bebé está durmiendo, ella no puede dormir. Tiene problemas para concentrarse, para recordar los detalles o para tomar decisiones. Puede sentir cabreo o furia incluso. Pierde el interés por las actividades que antes le gustaban, salir con las amigas o ir al gimnasio o lo que sea. Hay una pérdida de interés por cosas que le resultaban agradables. Puede padecer dolores, molestias físicas, dolores de cabeza, problemas estomacales o incluso dolor muscular. Que coma demasiado o coma muy poco también es una señal de alerta. Que se aísle de los amigos, de los familiares. Y aparecen también problemas para establecer vínculo emocional con el bebé. O porque duda constantemente de su capacidad de cuidar al bebé, también por falta de amor propio, no voy a ser capaz, yo no puedo ser madre, ¿no? O incluso puede llegar a pensar en hacerse daño a sí misma o al bebé. Entonces, en este sentido, esos conflictos psíquicos de la madre van a aparecer reflejados en la relación con el niño, obviamente, ya que además para el niño es tan importante la función madre. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser que aparezcan sentimientos negativos hacia el niño. En casos extremos se puede llegar incluso a pensar en hacerle daño al niño. Puede pasar que tenga poco interés por el bebé. O sea, en realidad lo repudie, lo rechace, muestre poco interés. En otros casos sucede lo contrario, que muestra excesivo interés por el niño, excesiva preocupación. Puede llegar incluso a ser una cosa compulsiva con el hijo. Y también puede suceder que aparezca incapacidad para cuidar al niño. Se puede llegar a sentir temor por quedarse a solas con el niño. O puede llegar a darse el caso de que la madre no sea capaz ni de cuidarse a sí misma. ¿Vale? La madre siente ansiedad, cansancio, que le dificulta realizar las actividades de la vida cotidiana y el cuidado del bebé. Esto digamos que sería el cuadro sintomático de la depresión posparto. La depresión posparto afecta al 15% de los partos aproximadamente. Y se puede producir en cualquier momento después del nacimiento del bebé.
Claro, ¿qué es lo que sucede también? Que hay muchos más, un porcentaje muy alto donde aparecen estos síntomas pero levemente. Porque como ya sabemos es una diferencia de cantidad en psicoanálisis, ¿no? En lo que puede considerarse hasta cierto punto normal de lo que es la enfermedad, la depresión, la patología, ¿no? Es decir, que en toda mujer puede aparecer un poco de ansiedad, un poco de preocupación, de preguntarse si ya está capacitada para ser madre, ¿no? Todas estas cosas. Pero ya cuando vemos que perdura en el tiempo o que se hace muy intenso, eso nos tendría que dar una señal de alarma de que esa mujer puede estar deprimida. Y, por lo tanto, consultar a un profesional. Muchos de estos síntomas aparecen ya durante el embarazo, ¿vale? Pero no se les presta mucha atención. ¿Por qué? Pues sencillo, porque las revisiones del embarazo generalmente son revisiones médicas, que lo que se observa o lo que se sigue es que el niño esté creciendo bien físicamente, pero no se presta ningún tipo de atención a la salud psíquica de la madre, a la salud mental, y mucho menos del padre. O sea, es como un apartado que está ahí totalmente abandonado, no cuidado, la salud psíquica de los progenitores, que tan importante es frente al nacimiento de ese nuevo niño y de su cuidado. Porque va a tener efectos directos y muy inmediatos y muy intensos sobre la salud psíquica del niño, puesto que el niño no tiene psiquismo. Cuando nace va a ser el psiquismo de los padres en el que vive, hasta que él va produciendo y desarrollando su propio psiquismo. Y por supuesto también es un reflejo del psiquismo de los padres, el psiquismo que el niño va produciendo, ¿no? Entonces, en todos los países occidentales, los problemas más habituales en el posparto son los trastornos mentales. Y sin embargo, son los aspectos psicológicos y emocionales los que siguen sin estar presentes en las revisiones del embarazo. Así que, siendo las mujeres embarazadas uno de los grupos más vulnerables a los trastornos psíquicos, emocionales, sin embargo, son muy poco protegidas frente a este tipo de problemáticas, ¿no? Están muy descuidadas. El suicidio es una de las primeras causas de muerte materna durante el primer año después del parto, fijaos. Y claro, pues eso que decíamos, que si la madre no goza de salud mental, pues eso va a tener efectos directos sobre la salud mental del niño. Es que claro, ¿qué pasó eso? Claro. A través de otra persona, pero con una persona que era pareja mía, pues era viudo ya cuando yo le conocí. Su mujer la tuvieron que meter cuando tuvo el tercer niño, en un sanatorio mental, y luego murió al cabo de 6 meses, 8 meses. Y era joven, tendría 30 y pico. Al tercer hijo empezó a desvariar, y él tenía miedo. Un día le estuvo pegando a un niño, él lo vio, llegó a en ese momento y entonces ya lo llevó a un médico, a un psiquiatra, y la metió. Por eso te digo. Claro. Si vas al psiquiatra te meten en ¿Ah, que sí? manicomio, ¿eh? ¿Sí? Casi siempre, ¿a que sí? Sí, si te pasa una cosa de estas, una depresión así, ¿no? Y vas a psiquiatra. Lo que está es lo que hay que meterlo en psiquiátrico, Claro. no sé qué, y nunca salió de ahí. En psicoanálisis lo hubiéramos tratado de otra manera. ¿Sí? Sí, claro. Mi hermana una vez fue a cuidar niños a Francia hace ya muchísimos años, cuando estaba aprendiendo francés, y fue a una casa que se había suicidado la madre, porque tenía 3 hijos y ya era el cuarto, y no sé, uno de ellos tenía autismo y se había suicidado. Sí, pero para que se suicidase tenía que tener antes una melancolía. Ya. Claro. ¿No? Ya conocemos cómo es ese proceso. Es decir, psíquicamente, inconscientemente mató a otro con el que se había identificado. Claro, pero eso el psicoanálisis es capaz de descifrarlo en el análisis de la persona y también de recuperar a esa persona para la vida social, ¿no?
a esta mujer, a esa otra persona, si llega al análisis antes de suicidarse, claro está. Ya. Pues ya de suicidado no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Del otro mundo no hemos traído a nadie. Claro, todavía. exactamente. Hasta ahí el psicoanálisis trabaja con los vivos. Claro. Entonces, pero, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si a una mujer le pasa esto? ¿Qué hacer si una mujer tiene un hijo y se pone a delirar? O no se deprime, o incluso empieza a decir que tiene miedo de matar al niño, de hacerle algo daño al niño, ¿no? Claro, es que se sienten Claro. muy ¿Qué hacer? incapaces. Os he dejado por ahí una tarjetita con... Llamar a la psicóloga. Claro, que por cierto, claro, ¿qué hacer? Claro. Traéis la tarjeta del psicoanalista, que es el experto en tratar esos No, casos. no al psiquiatra, ¿verdad? Como... No. Pero es que esto pasó, que te cuento, hace 30 años. Claro. Hace 30 años no pasaban estas. Y ella se volvió loca porque tuvo 3 seguidos prácticamente, con una diferencia de 14 meses, 15 meses y la última con 13 meses o algo así. Claro, Estaba de cosas niños, desaconsejables. que la mujer metíase por la ventana le dio por pegar al niño, al mayor, pero vamos, yo me hubiera tirado por la ventana, ¿eh? Tú deja de suicidarte ya, ¿eh? Ya no sé si me quiero suicidar. Deja de suicidarte ya, que... Es que es la tercera vez ya, ¿eh? Por eso te digo, Ya es la tercera vez que me que pasa ya es la una tercera desgracia. vez. Tienes que comenzar tu psicoanálisis. Ya, mira. Ya me da la La tarjetita. Exacto, muy bien. Gracias. ¿Hace descuento 2 por 1? Os hago descuento. no hay problema. Pues yo me quiero tirar del 11, ella del séptimo. Yo le voy a ganar. Séptimo. No me puedo tirar más alto. No, es que... Y es verdad que cuando uno lo dice no se hace. Que se va a suicidar. Eso es una chorrada, Es una yo creo. chorrada, ¿no? No lo O puede tú decir, lo lo ves. hace. Bueno, mira, que lo estáis diciendo aquí con una psicoanalista ya es No, ya es no, yo otra se lo cosa. digo a mi hijo, Yo no pero lo le he digo dicho. que yo no me podría tirar nunca porque tengo vértigo. Entonces me asumo y digo, no podría nunca, pero me atrae, ¿eh? Lo miro, pero no, me da un dolor, no puedo. No, Pero lo pienso, y me atrae. No, ¿Cómo yo- debe ser flotar? No, yo, una amiga mía se tiró desde un 9 y se mató lógicamente. Es una amiga que jugaba a las cartas y tal. Y yo si pienso suicidarme nunca pienso en tirarme porque me da un poco de miedo. Te da miedo morirse. No, me gustan más las pastillas. Yo siempre tengo pastillas en casa. Pero ¿y a quién quieren matar? A mí misma. No, ¿a quién quieren matar? Piénsalo. Pues tendría que matar a mucha gente, pero... al primer suelo que me hizo caer. Había un señor que se suicidó este verano aquí en Alcalá, entonces el psiquiatra le decía, iba un psiquiatra muy bueno de Madrid y decía a su mujer, dice, no, si lo dice no lo va a hacer, si lo dice no lo va Ya. a hacer. Y se lo hizo. Sí, lo hizo, que no es tú, que no. Y se tiró. ¿Se tiró también? De un 9. Me está quitando la alarma, hija mía. De Que la- no es decirlo, es psicoanalizarse. Lo que hay que hacer para no suicidarse es psicoanalizarse. Porque en el psicoanálisis vas a Pero salir... entonces te suicidas porque te vacían el bolsillo. Te suicidas de todas formas. No, te vacían el bolsillo, pero no te suicidas, Pero mujer. después no tenés para vivir. Ah, qué va. Es una inversión. Sí, tendrían que los organismos sociales reconocerlo. Sí. Pero yo Bueno, vengo yo de cuando Argentina estuve- y allá por ahí te lo reconocen, pero 20, 40 minutos, 10 sesiones, y cuando le empezás a tomar el gusto, ya al psicólogo tampoco le conviene porque no cobra, entonces bueno, te hago un precio y siempre tenés que caer en algo que por ahí la gente que depende de una entrada media no podés acceder. Mira, hoy en día te puedes psicoanalizar. Pues estamos abiertos a pactar precios para que todo el mundo pueda psicoanalizarse. Precios adaptables a vuestra Yo economía. vivo de una pensión de Argentina y cada mes cobro menos con la devaluación que hay, así que... Bueno, pues inténtalo hablar conmigo. Inténtalo. Ya verás cómo vas a poder. Ya te vi en Ah, televisión. yo tuve... Ya te vi, sí. hermano, sí. Sí, entre Madrid. ¿Vos también lo viste? Claro. Ah, yo no, yo es que no veo Gran Hermano. No lo vi por eso. Sí, sí. Pero a mí cuando tuve una pequeña depresión me mandaron a un psiquiatra, ¿eh? No me mandaron a un psicólogo. Suelen Te estoy mandar. hablando Sí, hace porque- 20 años, ¿eh? Allá en mi Tuve país una también las depresión. obras sociales te reconocen psiquiatría, pero salvo psicología si te deriva el psiquiatra, pero bueno. Y me llenó de pastillas y ya dije que ya estaba mejor, porque estaba apta. Digo, eso me tiro por la ventana, no me arreglo nada. Y
era majo. Dentro de los psiquiatras que conocí, porque conocí a 3 y con uno me tocó varias veces, pero a otros te toman las pastillas y me mandaba a casa. Digo, pues para eso que he venido. Y la que me ayudó un poco fue una amiga mía psicóloga. Es así más. ¿Qué hacer entonces? Psicoanalizarse, chicas. No No llevas quedar a embarazada. Es la mejor inversión. Esa depresión te la vamos a hacer. A no ser que la arrastre 30 y pico de años. Nosotros La posparto puede la durar. posparto ya estamos un poco... No, pero por ahí arrastramos. Yo tengo un hijo pico de años. y el mío 30, cumplido ahora. ¿Puede ser que no se haya superado una depresión postparto? Sí, ¿Puede ser? bueno, ya. Un poco tuve eso. Un poco de depresión tuve. Pero tenerla con un gilipollas, tener un hijo con un gilipollas, que le diría yo luego. Vamos, por lo Eso, demás, eso. ¿no? Me tocó un hijo bien. Entonces, sería conveniente realizar sesiones, para el caso del embarazo, ¿no? Sesiones de preparación a la maternidad y a la paternidad. ¿Por qué? Porque uno no nace sabiendo ser padre o ser madre, ¿no? Lo que se llama la psicoprofilaxis durante el embarazo, en el parto y en el posparto. Se llama psicoprofilaxis porque no es exactamente un psicoanálisis ahí, sino que hay que acompañar a la mujer embarazada. ¿Para qué? Para que sea una mujer embarazada. Porque en ese momento la mujer es tomada, ¿no?, por la especie, en el momento del embarazo. La especie es más grande que el sujeto psíquico. La especie es más grande que un sujeto, ¿no? La especie es eso que trabaja para mantener, para que se perpetúe, ¿no?, a través de la reproducción, la especie humana. Entonces, eso toma a la mujer embarazada, toma su psiquismo también, ¿no? Lo hace trabajar para ella, para la especie. Entonces ahí pasan ciertas contradicciones con la mujer embarazada que conviene pues acompañarla para que sea una mujer embarazada, como decimos. Entonces, eso permite que reduzca temores en ella, incluso la experiencia del dolor para el parto se reduce con la psicoprofilaxis. Se trata de hacer una escucha psicoanalítica, ¿no?, de sus sentimientos, de sus dudas, de sus miedos, de ser madre, también del padre y de otros familiares, ¿no? También el padre va a tener una función muy importante para esa nueva vida que nace, ¿no? También se tiene que producir como padre, estar presente ahí. Y también hacemos ese trabajo con el padre. Los estudios apuntan algunos factores de riesgo, ¿no?, para padecer la depresión posparto, cosas que aumentan el riesgo, como por ejemplo que haya habido síntomas de depresión durante o después de un embarazo anterior, que haya habido antecedentes de depresión o trastorno bipolar en otra etapa de su vida, que haya habido algún miembro de la familia que haya padecido también depresión u otras enfermedades mentales, que haya habido una situación estresante durante el embarazo o poco después de dar a luz, como la pérdida de un empleo, la muerte de un ser querido, violencia doméstica o una enfermedad. Un divorcio también. También, un divorcio. Es que yo me separé a los 6 meses de tener el niño. Y ya estábamos mal todos esos meses. Y yo la verdad es que seguí por aquello de que hace 30 años se veía muy mal que una mujer estuviera sola y no darle los apellidos al niño. Mi madre me convenció. Sigue por lo menos así. Y luego a los 9 meses ya tenía los papeles de separación, que era entonces. Luego ya me divorcié en el 2005. Así que fíjate, llevo toda la vida divorciada. Por eso he dicho eso. Una situación estresante, decíamos, o complicaciones médicas durante el parto, como parto prematuro, o que el bebé nazca con problemas médicos. También sentimientos encontrados, sentimientos enfrentados, ¿no?, durante el embarazo, con respecto al embarazo, ¿no? Ambivalencia, dudas, tanto si ha sido un embarazo planificado como si no.
la falta de apoyo emocional de su esposo, de pareja, familia o amigos, o problemas de abuso de alcohol o drogas. Eso se plantean todos como factores de riesgo para padecer una depresión posparto. Pero ya sabemos que las verdaderas causas de la depresión posparto son inconscientes, ¿no? Y que por eso es necesario intervenir psicoanalíticamente, porque si no intervenimos psicoanalíticamente, la depresión no se cura, no se transforma en otra estructura clínica. Con los años sí se curará, ¿no? No. No, se te queda ahí para siempre. No me Se digas. pueden Sí, remitir. puede durar años. Mira, puede remitir los síntomas, ¿no? En el duelo está claro, el duelo es algo temporal y desaparecen los síntomas y ya está. Pero la depresión, los síntomas se pueden hacer más leves, pero se queda ese carácter, esa forma de resolver, porque la estructura psíquica que ha dado lugar a esa depresión no se ha transformado. Por mucho que pasen los años, si no hay una intervención que actúe directamente sobre la estructura psíquica, que es inconsciente para ti, o sea que no es que uno elija voluntariamente deprimirse, sino que es una estructura que está en la que tú estás posicionado y que tiendes a resolver de esa manera las cuestiones. Entonces, cuando no hay una transformación psíquica verdadera e inconsciente, cada vez que pasa o no cada vez, pero cuando pasa un acontecimiento importante en tu vida que te toca, que te remueva, como es por ejemplo tener un hijo, ¿no? U otros, tiendes a resolver de esa manera, melancólica. Entonces no es que no se haya curado, los síntomas pueden haber remitido, haber más o menos desaparecido, pero la tendencia, o sea, la estructura que te lleva a resolver de una manera melancólica no ha cambiado. No cambia si no hacemos una intervención psicoanalítica. ¿Qué significa una intervención psicoanalítica? Con interpretación de lo inconsciente, que incluye lo inconsciente y que escucha e interpreta eso inconsciente en ti. Que vendría a ser lo que principalmente diferencia el psicoanálisis de cualquier otra rama de psicología o por supuesto la psiquiatría, o que ya puede haber una psiquiatría que toma lo inconsciente, pero ya es psiquiatría psicoanalítica, ¿no? Ya incluye el psicoanálisis. Bueno, y por supuesto de otras tendencias estas tú que mencionabas que ni siquiera tienen una preparación psicológica, ya no es... Entonces, las causas inconscientes de la depresión posparto vamos a estudiarlas mediante el psicoanálisis personal de esa mujer, de esa persona. Es decir, que ya conocemos la estructura psíquica de la depresión, de la melancolía. Sabemos que ha habido una identificación con algo que esa persona ha perdido, se ha identificado con el objeto y entonces ahora el conflicto está en su propio yo, entre el yo identificado con el objeto y el super yo que castiga al yo, porque está realmente castigando al objeto perdido, fusionado ahí con el yo, ¿no? Pero luego en cada mujer va a ser distinto, o sea, hay que escuchar a cada mujer para ver cómo ella, con qué lo relaciona, qué frases le pone, cuál es su vida, su drama personal, su vida, su historia, ¿no? Porque en cada mujer va a ser diferente su historia. Entonces hay que escucharla psicoanalíticamente. ¿Qué ha supuesto la llegada de ese nuevo hijo para ella? ¿Qué esperaba? ¿Qué expectativas tenía puestas en el hijo? ¿Cómo es la relación también con el marido, con la familia, con los padres, con los hermanos? Es decir, ¿cuál es su posición psíquica? ¿Cuál es su posición psíquica inconsciente? Y eso lo vamos a tener que escuchar a partir de la asociación libre. Como siempre, vamos a invitar a la paciente a asociar libremente, a hablar libremente de todo lo que pasa por su cabeza y a partir de ahí poder interpretar lo inconsciente, ¿no? Porque parece contradictorio, ¿no? Que una mujer que acaba de tener un hijo, que se supone que es una cosa maravillosa, que tendría que estar feliz, y sin embargo, pues se deprime, no está. Incluso mujeres que han perseguido a tener un hijo con mucho ahínco, han hecho de todo para tener un hijo y después pueden deprimirse, ¿no? Parece contradictorio, pero es que el ser humano es contradictorio. ¿Por qué? Porque
porque tiene una parte consciente y una parte inconsciente, y aunque la parte consciente aparentemente esté muy feliz y muy todo perfecto, ¿no? Todo preparado para la llegada de ese hijo, la parte inconsciente puede estar en otra cosa o al revés, ¿no? Digo que un deseo que se realiza en el inconsciente puede ser desagradable para la conciencia, y un deseo que se realiza en la conciencia puede ser desagradable para el inconsciente. Es decir, que somos divididos, somos complejos, y puede haber contradicciones entre esas dos partes del psiquismo. Entonces, puede ser que la mujer se muestre rechazante para con el bebé, para con ella misma y sus propios deseos, ¿no? Todo su psiquismo que tendría que estar tomado por la especie para el cuidado de ese hijo, pues se encuentra secuestrado por la enfermedad. Porque tampoco tiene que ver exactamente con la vida real de esa mujer. Es decir, que puede darse el caso de una mujer que se ha divorciado a los 6 meses de tener el hijo y que lo lleve bien y no se deprima, y puede ser el caso de una mujer que está todo perfecto para tener ese hijo, toda la familia, todo perfecto, y se deprime. Es decir, que no tiene que ver tanto con las circunstancias reales de la vida, sino con su realidad psíquica, ¿no? Con que se haya identificado con ese objeto perdido. Para que haya depresión, lo que tiene que haber siempre es identificación con el objeto perdido, eso siempre. Y entonces se reduce el amor propio, porque en realidad se está atacando al objeto con el que se ha identificado. Eso siempre va a estar en una depresión. Muchas mujeres incluso ya manifiestan problemas para quedar embarazadas por esa contradicción. Porque puede decir que sí, desear mucho estar embarazada, pero hay algo de su psiquismo inconsciente que no, que rechaza la posibilidad de quedar embarazada. Muchas mujeres no pueden embarazarse por ese conflicto psíquico. En psicoanálisis vamos trabajándolo y consiguen quedar embarazadas. Con el tratamiento psicoanalítico es relativamente fácil para una mujer que no puede quedarse embarazada, embarazarse. Pero vemos que en la depresión posparto ya ha habido un embarazo, el embarazo se ha producido, la gestación ha seguido su curso normalmente y se ha efectuado el parto. Entonces, ¿en qué momento ha aparecido la enfermedad? ¿En qué momento de ese proceso evolutivo, creador de una nueva vida, ha pasado la enfermedad? ¿Y por qué? Entonces, la depresión posparto siempre va a tener también que ver con una pérdida. Puede ser una pérdida que se produce actualmente con el parto, o puede ser que esta nueva pérdida dé significación a una pérdida anterior. Como vimos, ¿no?, en clases pasadas, una mujer se muere su marido, no se deprime. Se muere su madre, no se deprime. Se muere su hermano, no se deprime. Pero pierde un camafeo donde llevaba la foto de su madre, y ahí hace la depresión. ¿Y se deprime por eso? Se deprime, no es por eso, es que esa pérdida dio sentido a todas las pérdidas anteriores. Sí, y ya está muy... Claro, es que el psiquismo funciona Llegó así. su vaso arriba, ¿no? Claro, por aprecub, funciona por aprecub, por recurrencia. Pasa algo ahora que da sentido a todo lo anterior, y ahí es cuando se produce la depresión. Es verdad, hay veces que dices, esto ha colmado mi vaso, ya. Claro. Esto ha colmado mi vaso. No, es de verdad, ¿eh? Sí, Lo digo en serio. pues sí, claro. Entonces, aún así, en el caso del parto también se produce una pérdida. También puede ser vivido como una pérdida, porque primero es una pérdida del hijo que lleva dentro de ella, ¿no? Es una separación. Lleva un hijo dentro de ella y ahora se separa el hijo de la madre. Entonces era algo que tenía, que le producía un estado particular, especial, el del embarazo, y ahora se separa, sale el niño de ella. Entonces, esta situación ya del parto podría ser emula la situación de la castración de la mujer, que viene también a tocar de alguna manera la castración de la madre fálica, que ahora vamos a recordar lo que era esto, ¿no?
pero que tiene que ver con ese momento donde desatribuimos a la madre de ese poder grande que le habíamos atribuido, de que la madre lo podía todo, y entonces le desatribuimos y la madre queda castrada. Es decir, es cuando el niño, cuando nos damos cuenta, cuando nos dimos cuenta, o nos damos cuenta cada vez, porque pasa muchas veces en la vida, que somos mortales, que provenimos de padre-madre, que madre sola no pudo, que hizo falta padre para que madre pudiera tenernos, ¿no? Es decir, que somos una especie mortal. Bueno, todo esto de alguna manera se hace síntoma ahí en la depresión posparto, cuando la mujer, ¿no?, es separada del hijo, como que se reviviera, como se resignificara, como si quedase de nuevo, se repitiera esa cuestión de la castración de la madre fálica, ¿no? Porque también esto tiene que ver con el desarrollo sexual de la mujer, el desarrollo sexual de la feminidad, la constitución de la feminidad. Puesto que el niño viene a ser un equivalente simbólico, para el psicoanálisis, niño es equivalente simbólico del falo. Claro, hay un momento de la constitución de la feminidad en las mujeres en el que la mujer pasa de deseo de pene a deseo de niño. Cuando la niña se da cuenta de que ella no tiene pene, como el niño, hay un momento de envidia fálica ahí, porque ella también quiere y se cabrea con la madre. Hay un momento de odio a la madre. ¿Y por qué a mí no me lo dio? Y a él sí se lo dio, a mi hermano se lo dio, o a ese niño su madre se lo dio y a mí no me dio. Pene, ¿no? Hay un momento de odio que es necesario para separarse de la madre y pasar a amar al padre. Ahí se separa la niña del amor a la madre a amor al padre. Pero también busca en el padre primero ese pene que la madre no tiene, y después también cuando va a pasar de deseo de pene a deseo de hijo, como si el hijo fuera un sustituto del pene, ¿no? Primero desea un hijo del padre, la niña quiere tener un hijo con su padre. Cuando ya quedan prohibidas, ¿no?, ya por la ley de interdicción del incesto quedan prohibidas las relaciones con los padres, entonces ahí la niña pasa a desear tener un hijo de otro hombre. Eso es lo que saca a la niña al mundo, la separa del padre, y entonces ella desea tener hijo de un hombre, hijo de un hombre que no sea su padre, ¿no? Entonces se pasa así de deseo de pene a deseo de hijo, pasando por el deseo de hijo del padre, ¿vale? Entonces, en este sentido, también cuando una mujer se embaraza, digamos que esto que podría estar inconscientemente en toda mujer, como si el niño fuera a ser un equivalente fálico, como si el niño le fuera a dar algo que ella no tiene, le fuese a llenar un vacío que ella siente, ¿no? Pero cuando se produce una depresión posparto podemos decir que ese niño venía a ser un equivalente fálico, ¿no? Porque si no, no se deprime la mujer. Es decir, que ese niño venía a ser, a cumplir un ideal para ella también, a ocupar el lugar del ideal del yo, a darle eso que a ella le faltaba. ¿Qué pasa? Que cuando verdaderamente nace el niño, llega a la realidad y no se cumple, no viene a darle nada de lo que a ella le falta, no viene a cubrir ningún vacío. El niño, es un bebé, es un nuevo ser totalmente desvalido, al que hay que cuidar porque si no se muere, ¿no? No te viene a dar tampoco nada de que no tuvieras. Entonces ahí hay una pérdida, pero es la pérdida de un ideal. La pérdida ella había esperado otra cosa, ¿no? O sea, está por una parte la pérdida en relación a la separación del niño de la madre, separación física, que viene a ser un poco como la castración, y también la pérdida de ese ideal de que el niño iba a darte una completud, una sensación ya de estar completa, de estar... Pero en realidad, pues es un comenzar, de nuevo, no se ha llegado a ningún lugar al tener un hijo, es un comienzo. Y además esto acontece con cada hijo. No es que una vez que una mujer ha sido madre, ya se ha hecho madre, no.
es con cada hijo y que se tiene que construir como madre de ese nuevo hijo, aceptar a ese nuevo hijo, desear que ese nuevo hijo viva, ¿no? Porque si la madre no desea que el niño viva, el niño se muere, porque tiene que hacer un montón de funciones con él, un montón de cuidado, ¿no? Entonces es cada vez con cada nuevo hijo. Entonces ha habido una pérdida ahí en el caso de la depresión posparto, una pérdida de un ideal, que en muchas ocasiones la mujer tiene idealizada también la situación de la maternidad, ¿no? Como si ser madre le fuera a proporcionar la realización de otros deseos, pero que no, otros deseos hay que hacer otro trabajo para alcanzarlos. Entonces se ha identificado, al perder ese ideal, se identifica con ese ideal y esto pasa a ocupar el lugar de su ideal del yo. Que como después no coincide su yo con su ideal del yo, pues ahí es cuando viene el super yo a castigarla. Pero ¿cómo puedes ser tan mala madre? O esto no sirves para nada, eres una inútil. Que se lo dice ella misma a sí misma, es que soy una inútil, no sirvo, yo no puedo ser madre, tal. Ya, eso es típico de la depresión, ¿no? De la melancolía. Además hay que señalar que la madre se produce. O sea, es una producción, es una construcción. Tampoco es que por tener un hijo sepas ser madre, o seas madre. Por parir un hijo. Hay que construir ahora a la madre esa, ¿no? Que se va a ocupar de ese hijo, que va a ocupar la función. Una función madre. Que ya, como hemos hablado en otras ocasiones, la puede ejercer la madre o la puede ejercer el padre o la puede ejercer la abuela o el cura. Da igual, es una función, ¿veis? Y todo el mundo tiene que desarrollar esa función. Si no construyes en ti bien la función madre, va a pasar, aunque no tengas hijos biológicos, ¿no? Pero no te va a ir bien, porque en el trabajo a veces tienes que hacer de función madre, en la familia tienes que hacer función madre, con los amigos a veces tienes que hacer función madre. ¿No has hecho toda la función madre cuidando aquí a la amiga? No sé si venía programada con la función madre. Yo creo que la cumplí. Con fallas, pero bueno. Claro, porque tampoco es una madre castrada, la madre, no es una Porque madre tuve que hacer doble fálica, función, así que... ¿no? Entonces es una función que se construye y que es absolutamente necesaria para el bebé, especialmente en esos 3 primeros años de vida, hasta que el bebé está preparado para que intervenga también la función padre, porque al principio de su vida es todo función madre. Luego ya cuando va necesitando límites, cuando vaya necesitando los diques a la sexualidad infantil, la vergüenza, la moral, la culpa, el asco, todos estos límites, ahí ya es necesaria la función padre para que, niño, eso no se puede. Niño, con tu madre no. Niño, tú a tu habitación, que tu madre duerme conmigo. Claro. Niño, que mamá se tiene que ir a trabajar. Todo lo que separa al niño de la madre es la función padre. Con lo cual, te iba a preguntar, con esto que hablas de los diques de la sexualidad, entonces es muy importante y vital para la persona, ¿no? Con respecto a su estructura psíquica. Fundamental. La función padre es el tercero. Es el tercero que viene a... Es el tercero también en el aparato psíquico. La terceridad. Te la da el significante del nombre del padre. Entonces, cuando no hay significante del nombre del padre, cuando está forcluido, como es el caso de la psicosis, claro, está forcluido el significante del nombre del padre. Hay que construir en el análisis de esa persona el significante del nombre del padre. O hay que ayudarle a dejar de forcluirlo, porque está, pero lo tiene como negado, como si no existiera. O sea, se construyó, porque si es un ser humano que habla, todo el aparato psíquico se construyó, pero está negado, o está repudiado, o está forcluido. En función de lo que haga con eso, va a dar lugar a una estructura clínica u otra. Claro, te lo iba a preguntar porque se ven casos de pacientes que vienen de familias, que creo que Freud también tocó algo de eso, donde se excluye el significante del nombre del padre porque se invierten los roles, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, muchas veces, o incluso aquí mismo en España, debido a dictaduras o a guerras, la madre se ocupa de su hijo y deja esa feminidad y ejerce el rol de padre, dejando fuera, ¿no?, el padre, ya sea porque le ha abandonado a la madre, y entonces ahí
hay como una represión, ¿no? a nombrar al padre, o sea, de la madre a los hijos, incluso los mismos hijos. Es como si mataran al padre, ¿no? Por todo esto que ha pasado. Y entonces hay como yo te lo iba a preguntar porque interfiere mucho luego en el psiquismo de esas generaciones futuras, de esos niños, el que eso haya sucedido. Sí, pero hay que separarlo de la realidad. O sea, hay que separarlo de las cosas que pasan en la realidad material, porque depende más de cómo lo toma el sujeto. Es decir, que puede ser un niño que han matado a su padre y la madre ha tenido que hacer la función padre, pero función padre también es que si se tiene que ir a trabajar para alimentar a la familia, ya está ahí el padre. No solo madre, ¿sabes? ¿No? O sea, que es que no... Pero, y puede haber, y viceversa, puede haber una familia donde hay madre, padre, como personas físicas, y sin embargo la madre ser tan opaca que no deja que intervenga la ley del padre, la palabra del padre. Que cada vez que el padre le dice algo al niño, ella le desacredita o le desprecia. Ese niño no tiene padre, aunque su padre esté ahí. Claro, que no depende tanto de que esté o no, sino de que estén las funciones. De que alguien separe a ese niño de la madre. La madre es una madre soltera, ¿no? Pero viene el portero del portal y le dice: niño, eso no se puede, ya está, ya hay padre, ¿no? Es una función, ¿no? Y además las funciones se usan en momentos concretos. Por ejemplo, tú estás en el trabajo, una mujer que tiene un equipo, que coordina un equipo de trabajo, pues tiene que hacer función padre, ¿no? Tiene que dar órdenes, tiene que poner límites, no, esto lo tienes que hacer así, tal cual. Función padre, y es una mujer en el campo del trabajo haciendo función padre. Que después le viene un empleado que tiene un problema y le tiene que escuchar, hace función madre, ¿no? O función hombre, función mujer, dependiendo de cada situación. Quiero decir, son funciones que tenemos que construir en nosotros, y que cuando alguna no está bien, en la realidad pasa algo, la realidad te da señales de que algo no está bien. Hay que producir esa función, también la función de cuidar al hijo, hay que producirla. Y luego que se rompen muchos prejuicios también acerca de la maternidad después de tener el hijo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas frases de la ideología que uno tiene, que está bien identificado con ellas, ¿no? Las tiene ahí metidas en su psiquismo, de que la maternidad es lo que te hace más feliz del mundo, que cuando viene el niño te nace el instinto de ser madre, que la madre tiene que poder con todo, cosas de ese tipo, ¿no? Sentimientos de posesión hacia el niño también, de que el niño es mío, es de ella, cosas así, que claro, que se desmitifican cuando viene el niño, y la madre pues vive con esas frases, y sin embargo la realidad es otra. Y moralmente la mujer también se castiga mucho por eso, porque no coincide la realidad con lo que ella esperaba, ¿vale? O con lo que le dice su super yo de cómo tendría que ser ella. Incluso puede llegar a pensar: eso, soy una mala madre, ¿cómo he podido pensar esto de mi hijo? ¿Cómo he podido desear que no naciera? O desear que se muera porque no me deja dormir, o yo qué sé, pensamientos que aparecen también en esos momentos, y que a ella le pueden... que no son su deseo realmente, ya son síntomas, es manifiesto, es contenido manifiesto, hay que interpretarlo, a ver qué quiere decir, ¿no? Pero a ella le puede hacer sentir muy culpable, muy no comprenderse, ¿no? Sentirse inhumana y castigarse por ello, claro. Por la falta de amor propio, ¿no? ¿Cómo puedo ser tan mala madre por pensar que el bebé me molesta, o que no lo quiero, que no hubiera nacido, que no merezco vivir, ¿no? Ese tipo de pensamientos. Entonces, que no hay que fiarse de los pensamientos ni de los sentimientos, que son en realidad contenido manifiesto, que hay que someterlos hay que hablar con un psicoanalista, y el psicoanalista ya verás cómo te va a dar una interpretación diferente de las cosas, porque el psicoanálisis sabe que eso es contenido manifiesto, que eso es nada más que materia prima para el análisis. Pero claro, se lo cuentas a tu madre, se lo cuentas a tu marido, se lo cuentas, y te llaman inmediatamente al psiquiatra y dicen: tan loca, quiere matar al niño, ¿no? Sí. No tiene instinto maternal. Claro, no tiene instinto maternal. Entonces, claro, es la escucha, es si te escucha alguien
Un psicoanalista preparado psicoanalíticamente te va a ayudar a transformar esa estructura clínica, a transformar, a curarte, a salir de esa posición. Pero si te escucha otra persona, pues oye, o sea, que tener cuidado, ¿no? Hay que ser cautos. Y consultar a un profesional. Si es que te pasan estas cosas, hay que consultar con alguien que te va a escuchar profesionalmente. Otra cosa importante que se ha mencionado aquí, sumar la función madre y la función mujer. Porque también hay madres que cuando tienen hijos abandonan su mujer, abandonan su parte femenina. Nada más que se dedican ya al hijo, al cuidado del hijo, abandonan el cuidado también de las relaciones sexuales con su marido, ¿no? Como si el niño también fuera a ser un sustituto de ya tienen el pene, ya no necesitan otro pene, que no sé eso. Y entonces abandonan toda la parte de la feminidad. Y bueno, y hay que ser mujer, hay que ser madre, pero también hay que ser mujer. Son dos funciones, son 4 en realidad las que manejamos todos: padre, madre, hombre y mujer. Y tenemos que poder manejarnos con esas funciones, utilizarlas según las situaciones, cada una de ellas. Entonces, los compromisos de la madre también, sus hobbies, sus amigas, su trabajo, su gimnasio, su cuidado, sus deseos, ¿no? Su formación, la poesía, la escritura, todo eso se hace en posición femenina. Entonces, hay que seguir alimentando la posición femenina, porque además eso le hace bien al niño. Eso es bueno para el niño, para que se crezca como un sujeto deseante. Si su madre es una mujer deseante, el niño crece como un sujeto deseante. Si el único deseo de su madre es él, eso le tapona el deseo a él. No puede desear, no puede crecer. Claro. Si hay sentimientos de culpa, pues conviene psicoanalizarlos, claro, porque tienen que ver no con el niño realmente. Esos sentimientos de culpa tienen que ver con deseos sexuales infantiles y reprimidos de ella, que hay que psicoanalizar para poder interpretarlos. Que no tienen que ver con la situación actual tanto, sino con una situación de ella pretérita de su infancia o de sus deseos infantiles. Luego hay personas que Freud los llama los que fracasan al triunfar, que son personas que durante mucho tiempo han perseguido un objetivo, algo con mucho deseo, con mucho anhelo, como muchas mujeres que han perseguido quedarse embarazadas durante mucho tiempo y que cuando lo consiguen se deprimen. Y por último, resaltar el miedo a contarlo, ¿no? Que en muchas mujeres pasa esto, que están deprimidas, tienen esa depresión posparto, pero tienen miedo a contarlo, a hablar con sus familiares, porque van a pensar que estoy loca, o van a pensar que estoy mal, me van a quitar al hijo, me van a encerrar. Y entonces no hablan con nadie. Y eso, claro, todavía complejiza mucho más la enfermedad y la agrava, ¿no? Que en estos casos hay que consultar con un psicoanalista. Hay que pedir ayuda, en todo caso pedir ayuda a los familiares para que ellos te pongan en contacto con un profesional, con un psicoanalista que te escucha de otra manera y que da otro sentido a eso que te pasa, ¿no? Para ayudarte a recuperarte de nuevo para la vida, para lo social, para el amor, para tu familia, para tu trabajo, para tu deseo. Bueno, y eso sobre la depresión posparto que hemos hablado hoy. Muy interesante. Te iba a decir que cuando has hablado de las funciones de madre, madre, padre, hombre, mujer, ¿Sí? creo que muchas veces dependiendo, ¿no?, el historial de vida que has tenido o por lo que los familiares no que has adoptado, muchas veces tiendes a tener esa función, ¿no?, de madre con la función, o sea, como intercaladas, ¿no?, como invertidas. O soy madre y en determinadas situaciones ejerzo como hombre, pero me falta la feminidad, o al revés, o a lo mejor tengo esa función padre y actúo en femenino. Y eso también lo ves de cara a lo social, ¿no?, en la colectividad, en donde si tú no haces un psicoanálisis o no haces un proceso psicoterapéutico y eso en tu estructura psíquica no está bien organizado, estás como dividido. O sea, tú haces de un lado u otro. Está reprimido tu parte, sí. Por ejemplo, yo que sé, hombres que se asustan de su feminidad, ¿no?
y la reprimen totalmente. O mujeres que se asustan de su feminidad, porque históricamente se ve que los hombres han estado más en contacto y más fácilmente con su parte femenina que la mujer. Por ejemplo, ahora ya no, pero antes había siempre mucho más poetas hombres, o pintores, cuando realmente es en posición femenina que se escribe o se pinta. Pero que es que la feminidad ha estado más prohibida para la mujer a lo largo de la historia. La feminidad. Ironía. Qué ironía, fíjate. Exacto. Porque la feminidad es esa parte de uno que es sensible. Sí, sensible, creativa, Emocional, claro. abierta a todo, a lo desconocido. Sí. Es una apertura a lo desconocido. Entonces eso siempre tiende a dar angustia, ¿no? Tanto a la mujer como al hombre, la angustia de la creación, ¿no? Siempre antes de escribir o de pintar un cuadro, tienes una angustia que la puedes sublimar mediante la creación. Si no, te puede llegar hasta a volver loco si no la sublimas, ¿no? Pero eso tiene que ver, claro, con la feminidad, y cuando no, pues está reprimida. Muchas mujeres tienen reprimida su feminidad, por ejemplo, ¿no? Son madres, sí, pero la mujer que tienen, que tendrían que producir, que trabajar, o sea, está haciendo un trabajo que se desarrolla la feminidad o la masculinidad o la función padre o la función madre, ¿no? Pero sí es cierto, cuando algunas no están reprimidas, hay un fracaso en lo social, algo fracasa en lo social, algo se ve. Interesante. Pues continuamos el próximo martes. Ok. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.